Amigos y hermanos en Cristo, hasta aquí hemos venido sacando lecciones espirituales del viaje de Jonás. Hoy leeremos nuevamente el capítulo 4 en su integridad. Son 11 versículos. El capítulo 4 del libro de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y se librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento solano, un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Que el Señor añada su bendición a su palabra. Hoy vamos a concluir nuestras meditaciones en el viaje de Jonás, o acerca del viaje de Jonás. Dios, que envió al profeta a anunciar el juicio contra el pueblo de Nínive, tenía la prerrogativa de detener su mano y no castigar. Dios tiene esa prerrogativa. Viendo que la maldad que reclamaba juicio fue dejada, esa maldad, Dios extendió su brazo protector sobre ellos. Aquel que ayer sería su destructor es hoy su protector. Hay una analogía aquí con el Evangelio. Decía el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? A veces se predica, conozco el caso de un misionero inglés que estuvo en un pueblo acá en Bolivia más de 30 años, ni un convertido. La gente idólatra. Y seguramente él se preguntó, como el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero los ninivitas creyeron al anuncio de juicio de Jonás. Jonás, el predicador de juicio, ahora protesta. ¿Por qué protesta ahora Jonás? Por la manifestación de gracia y de misericordia del Dios que le mandó predicar. Qué extraño hombre es este Jonás.
¿Jonás solamente? Sin duda, a veces mi actuación resulta extraña. Nosotros nos extrañamos del que algunos son extraños y no nos damos cuenta que nosotros estamos por el mismo camino. Hay 3 posibles excusas por parte de Jonás por la actitud que él adoptó. Primero, Asiria era el enemigo número 1 de su propio pueblo y de buena gana Jonás hubiera estado alegre de ver la total destrucción de tan peligrosa nación para su pueblo. En segundo lugar, Nínive era la ciudad capital de una nación gentil, una nación extranjera a los pactos de la promesa que Dios Jehová hizo con Israel. Israel era muy celoso de su parte y de su porción en Jehová. En tercer lugar, la propia reputación de Jonás como profeta de Dios quedaría por el suelo. ¿Cómo? Sí. La reputación de Jonás como profeta, que ya había tenido actuaciones y cuyas profecías se cumplieron, como hemos leído en el segundo libro de los Reyes, su reputación hubiera quedado por el suelo. El ego salió, afloró. ¿Cuántas veces nuestro ego, el yo, nuestro honor, está por encima del honor de Dios? Nosotros reclamamos derechos como hijos de Dios. ¿Y dónde están los derechos de Dios? ¿Dónde está el honor de Dios que a veces alegremente dejamos pisotear por impostores, por aquellos que tergiversan las Sagradas Escrituras? Tengamos muy en cuenta esto. A veces defendemos nuestro honor, nuestra reputación. Tal vez eso era lo que afloraba en el profeta. Y él prefiere la muerte de aquellos millares antes de sufrir esta humillación ante un pueblo pagano. Cabe por otra parte notar que Juan 3:16, que todos conocemos, el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo tan precioso del Evangelio no fija fecha de cuándo empezará Dios a amar al mundo. Yo digo por las Escrituras, lo amó desde el principio. Y podemos agregar aún, antes de la fundación del mundo, nos amó. Leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y quiero leerlo, el capítulo 10, el versículo 34 hasta el 36, dice: entonces Pedro está en Samaria, en casa de Cornelio el centurión gentil, pagano. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, la palabra nación aquí como en otros lugares es etnos, de donde viene la palabra etnia, o sea, tribu. En toda tribu, en toda nación, se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Pero hemos leído que Dios no hace acepción de personas. En las tribus, en las naciones, Él se agrada de aquellos que le temen y hacen justicia. Esto es lo que no entendía Jonás.
que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué diferencia encontramos entre la oración de Jonás en el capítulo 2 y su oración en el capítulo 4? En el capítulo 2, mientras Jonás está en ese extraño presidio, en ese extraño calabozo que es el vientre del pez, allí para Jonás Dios es todo. En cambio, en el capítulo 4, Jonás es todo. Es su honor, su ideología, sus principios, lo que él cree, lo que él piensa. En este capítulo 4, Jonás es todo, pero cuando estaba él allí en el vientre del pez, vientre del pez, Dios era todo. Cuán pronto cayó el siervo de Dios de la espléndida altura espiritual, que en su humillación y arrepentimiento, cuando estuvo en el vientre del pez, esa humillación que mostró allí, alcanzó con ello una altura espiritual brillante, pero cayó de ella. De la boca de este siervo caído salió una maravillosa descripción del carácter de Dios. El Dios que salvó a Jonás del vientre del pez, el Dios que perdonó a Nínive. ¿Cómo? Sabiendo todo eso, ¿cómo podía Jonás enojarse con un Dios de quien él mismo decía en su oración: tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte? Sino que pobre Jonás, si el Señor no fuera como él dijo en su oración, Dios piadoso, Dios clemente. Pobre de Jonás si Dios no fuera como él dijo estando en el vientre del pez. Dios se digna razonar con su siervo. Esto es interesante ver que Dios dialoga con el empacado siervo. Dios dialoga con este Jonás que con la petulancia de un niño se refugió en la miserable choza que él mismo había fabricado. Dios le formuló 4 preguntas. Primero, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Esta era la medida de su enojo. El Señor le dice: ¿te enojaste tanto? Esta era la medida de su enojo, mucho. Segunda pregunta, ¿tanto te enojas por la calabacera? Esta era la causa de su enojo. Contento cuando nació la calabacera y le hizo sombra y le protegía del sol. Pero ahora se enojó porque se secó la calabacera. En tercer lugar, ¿tuviste tú lástima de la calabacera? Esa era la fuente de su enojo. Se enojó porque se secó la calabacera. Y la cuarta pregunta, ¿no tendré yo piedad de Nínive? ¿Cómo no discernía Jonás? Ahí vemos la necedad de su enojo. ¿Cómo puede una persona dar más valor a una calabacera que a una ciudad a la cual Dios mostró misericordia, pero previo a ello mandó a su siervo Jonás para que anuncie el juicio? Una de las lecciones que podemos aprender juntamente con Jonás es que Dios es soberano en su obra. Fíjese, Dios es soberano en su obra. No tenemos nosotros que decirle cómo tenemos que hacer su obra. No tenemos que darle instrucciones a Dios. Dios preparó el gran pez. Luego Dios preparó una calabacera. Luego Dios preparó el gusano. Y después Dios preparó el viento solano.
Jonás estaba gozoso por el pez. Jonás estaba contento por la calabacera. Pero el gusano y el viento solano eran igualmente obra de Dios. Y no lo entendió Jonás. Y eran para la bendición espiritual de Jonás. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, nos regocijamos a la sombra de la calabacera de este mundo, sin reconocer la bondad de Dios que la preparó esa calabacera para nosotros en este mundo? Y es únicamente cuando el gusano las destruye que nos despertamos, y aún entonces no reconocemos que la mano que preparó la calabacera también preparó el gusano. Uno de los títulos de Jehová es el Dios perdonador. Esta característica de nuestro Dios es lo que Él ha tenido que emplear en sus tratos con la humanidad desde Adán hasta ahora. Fíjese, notemos el contraste entre Dios y su siervo Jonás. Dios tenía piedad de Nínive. Jonás tuvo lástima de la calabacera. El objeto de lástima de Jonás, la calabacera, pereció en una noche. Los objetos de la piedad divina. Yo soy un objeto de la piedad divina. Existo y existiré para siempre y para toda la eternidad. No pereceré como la calabacera. La mención de las 120,000 personas que no conocen su mano derecha ni su izquierda, me parece que es una manifiesta revelación del cuidado que Dios tiene por los niños. Con los niños en esa ciudad, de unos 100 kilómetros de circunferencia, había 120,000 almas que posiblemente alcanzaban a 600,000 en total. Que Dios nos ayude y nos haya ayudado a entender algo sobre el viaje de Jonás. Usted tiene la oportunidad, hermano, de seguir estudiando el libro de Jonás y recibiendo más instrucción del Espíritu Santo para su vida. Que todos seamos bendecidos.